Centro de Avivamiento, King of Kings. Pastores Félix y Vitia de García, una voz del reino para esta generación. Hola, bendiciones. Te saluda el pastor Félix García y te da la bienvenida al podcast Cuéntame tu historia. Hoy tenemos una bendición tan grande de tener con nosotros al pastor Ever, pastor de Iglesia Lumbrera Las Naciones de la ciudad de Guatemala. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Es una bendición el poder estar con ustedes. Un gusto saludarle y poder también ser de bendición para aquellos que nos van a poder ver a través de esta plataforma, ¿verdad? Y desde ya, pues, que el Señor les bendiga. Amén, pastor. Hoy tendremos un poderoso podcast. Cuando pensaba en su nombre, pastor, venía a mi mente el gozo en medio del proceso. Amén. Y yo creo de que para los que van a vernos en vivo y también pregrabado, van a saber por qué digo este tema. El gozo en medio del proceso. Pastor, cuéntenos un poco de Iglesia Lumbrera Las Naciones. ¿Cómo están? Pastor, pues gracias a Dios, ahí viviendo etapas de mucha bendición, donde el Señor ha dado muchas respuestas a nuestra vida. Hemos visto cómo el Señor pues ha engrandecido la obra, hemos tenido crecimiento y respuesta a muchos milagros, ¿verdad, pastor? Ha sido de mucha bendición. Amén. Palabras proféticas cumpliéndose, ¿verdad, pastor? Amén, amén, milagros, pues de alguna manera lo dice la palabra, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, pastor. Aleluya. Y antes de entrar en el testimonio, pastor, ¿cuál es el nombre de la declaración profética y lumbrera a las naciones para este 2026? Pastor, la verdad que el Señor nos sorprendió de una manera muy especial, porque yo soy uno, ¿verdad, pastor? Que me pongo a orar meses antes, ¿verdad? Para que el Señor revele la palabra y para la gloria del Señor. Pues llegó diciembre y yo le decía, Padre, ¿cuál es la palabra? Y no recibía, ¿verdad? Nada, pastor, estaba en blanco. Wow. Bueno, dije yo. Yo sé que le dije yo al Señor, bueno, Señor, como tú nos has enseñado a humillarnos, voy a pedir ayuda, ¿verdad? Pedí ayuda a un siervo y le dije, ayúdame a orar para ver si el Señor te revela algo. Y me dijo, vamos a orar. Y pues el Señor puso algo en el corazón de él, pero él estaba inquieto porque al igual que yo, pues no sé, cuando el Señor le da una palabra a uno, pues uno rápido la abraza, ¿verdad? Uno rápido siente, ¿verdad? Y que sí, por medio de una hermana de la iglesia siempre, entonces el Señor nos confirmó la palabra, pastor, ¿verdad? A través de un sueño. Entonces proclamamos el año del reverdecimiento, pastor, ¿verdad? Gloria a Dios. De que muchos ministerios, dones, talentos que se quedaron paralizados, que quizás pensaron que era su final, que estaban terminando, pues el Señor nos dice, no es que haya sido final ni que esté terminando, al contrario, es el inicio de cosas grandes, porque viene el renuevo, viene el crecimiento, vas a volver a florecer, vas a volver a dar fruto, ¿verdad? Wow. Entonces el Señor nos dio esta palabra para este año y nos hemos deleitado, ¿verdad?, en esa palabra. Amén, gloria a Dios, amén. El año del reverdecimiento, gloria a Dios. Pastor, entrando en el tema del testimonio, yo quiero hacerle la primera pregunta a usted. Antes del proceso, que vamos a conocer más adelante, cómo era su vida diaria, su rutina pastoral
y familiar? Pastor, pues la verdad que siempre, ¿verdad? Con ese amor hacia Dios, sobre todo, ese amor hacia la obra, ¿verdad? Y le puedo decir, pastor, que también tal vez como familia, pasando procesos también, ¿verdad? Pasando procesos familiares, pero en medio de todo eso yo siempre viendo la mano del Señor. Le puedo decir, pastor, que tuvimos el proceso de mi hijo, el más pequeño. Él estuvo en el intensivo porque tuvo un problema del apéndice. Es un milagro porque él pasó 8 días con ese apéndice reventada, ¿verdad? Y llegó al intensivo y pues Dios lo sacó de ahí. Para honra y gloria de Dios, pues él está con nosotros. Y cuando en el hospital me dijeron se lo puede llevar, y yo lo traía en el carro, siervo, yo sentía la alegría de llevarlo en el carro, y me imaginé a Abraham cuando le pidieron a su hijo Isaac, ¿verdad? Pero él dijo, vamos a ir, vamos a ofrecer el sacrificio y volveremos, ¿verdad? Vamos a adorar allá al Señor y volveremos. Y yo me sentía así, pastor, ¿verdad? Con esa alegría de llevar a mi nene, ¿verdad? De regreso a la casa. Pues a los meses de esto viene otro proceso, ¿verdad? Que es el accidente que tuvo mi esposa con el tobillo. Los médicos en algún momento ellos pensaron hasta en quitarle el tobillo, ¿verdad? Pero para la gloria y honra del Señor, pues ahí está mi esposa, siervo con su piecito y todo, pero ahí está, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Han sido procesos que han venido a nuestra vida, pero de cada proceso hemos aprendido también, ¿verdad? Una dependencia del Señor, ¿verdad, pastor? Amén. Wow. Sí, pastor. Y cuando viene, pastor, primero fue su hijo, después se ve afectada su esposa en su tobillo, y cuando viene la parte ya personal, pastor, en su vida, ¿cómo fueron esos síntomas que usted viene y empezó a decir, algo anda anormal en mi cuerpo? Pastor, yo como en el trabajo que yo tengo, pasé 7 años trabajando 24/24, 7 años de corrido. Wow. En ese momento tuve un desorden alimenticio. ¿Amén? Pues era seguridad, ¿no? Sí, seguridad en el hospital Roosevelt de aquí de Guatemala, ¿verdad? Yo agente de seguridad de acá, y en esos horarios pues un desorden alimenticio, pastor, ¿verdad? No tenía un horario específico para desayunar, para almorzar y para cenar. Parte de eso también les he de decir de que tomaba mucha gaseosa para mantenerme despierto, cafecito, ¿verdad? Llegó un momento donde me empezó a dar mucho ardor en mis pies, a sentir como un fuego en mis pies, y luego pues cuando yo iba a orinar, comencé a echar mucha espuma en el orín. Un compañero me dijo, tú estás padeciendo de ácido úrico, man, porque cuando el orín saca mucha espuma es ácido úrico. El problema fue, pastor, de que no le presté atención, man. No le presté atención. Ahí sí comencé a tener el dolor fuerte en mi pie, como de fractura. Y cuando yo iba a visitar a los médicos, ellos me decían que sí era ácido úrico. El ácido úrico dice que es cuando en la sangre se vuelven unos cristales, unos cristalitos. Entonces eso hace que haya un dolor intenso en la parte del pie o en la rodilla, ¿verdad?
Y después que a nosotros nos afectó lo de la pandemia, pastor, lo del COVID, porque sí me dio, a mí me afectó el COVID. Después de esto fue que empeoré en los síntomas del ácido úrico. Yo ya llevaba dolor en la rodilla, me saqué unos laboratorios y ahí pues fui con el médico y fue ahí, ¿verdad, pastor, donde el médico me dio la noticia, ¿verdad? Como dicen muchos, sin anestesia, ¿verdad? Me dijo, usted así fría, totalmente. Es un paciente crónico renal. Usted tendría que estar conectado en una máquina 3 veces por semana. Y a mí me impactó mucho, ¿verdad, pastor? Porque yo trabajo en el hospital, conozco y he visto los pacientes que ingresan de esa manera y todo, ¿verdad? Entonces me impactó mucho la noticia. ¿Ya había visto usted cómo se ponían los pacientes que iban a ese proceso? Sí, pastor. Y eso fue lo que más me impactó, porque estábamos en la consulta y la noticia la recibimos los dos con mi esposa. Mi esposa se me quedó viendo, yo me le quedo viendo y yo con un nudo en la garganta, ¿verdad, pastor? Porque sí fue muy fuerte la noticia para mí, ¿verdad? Me impactó bastante la noticia. Wow. Pastor, una vez que inició el proceso renal, ¿qué fue lo que más cambió en su vida física, emocional y espiritual? Yo cuando fui ingresado la primera vez al hospital, ya cuando el doctor me dijo, te tenemos que poner un catéter, ¿verdad? Y me pusieron un catéter por acá, creo que todavía tengo la marca, ¿verdad? Aquí. Me metieron un catéter para poderme hacer la primera diálisis. Yo estaba llorando, pastor, porque yo sabía que ese proceso no iba a ser fácil. Me pusieron en una camilla, me taparon el rostro, me pusieron anestesia y luego pues me dijeron ya le pusimos el catéter. Me levanté, me dijeron bueno, váyase para la camilla, lo vamos a dializar de una vez. Me conectaron a la máquina por primera vez, pastor, y en mi humanidad yo me sentí fracasado. Pensé que para mí ya se había acabado todo. Precisamente ese mismo día entró mi hermana a verme y cuando yo la vi me quebré y comencé a llorar. Comencé a llorar porque sentí que todo se me había acabado, pastor. Mi esposa estaba ahí afuera en el pasillo, ella me miraba y ella trataba la manera de no llorar, pero me impactó mucho, pastor. Fue muy duro. Créame que fue muy duro el proceso. Entiendo, ¿verdad? Que el impacto para uno humanamente es muy fuerte. Es muy fuerte. Ministerialmente me ausenté un tiempo de la iglesia porque acá en la casa pues entré en un poquito de depresión. Era algo que no podía asimilar, pastor. No podía asimilarlo, ¿verdad? Pero sí cambio muy fuerte. Un cambio muy fuerte de un día a otro, pastor, porque a mí el jueves fue que el doctor me dijo que tenía que dializarme, entonces el viernes en la mañana, a las 6 de la mañana ya me estaban dializando. Fue un cambio de un día a otro, ¿verdad? Un cambio total. Aún para bañarme, mi esposa me tenía que ayudar porque el catéter no se podía mojar porque se infectan, ¿verdad? Todos aquellos que están en este proceso saben de que no se puede mojar el catéter porque se infecta y como eso va hacia una arteria, ¿verdad, pastor?
Y si se infecta, lo tienen que sacar otra vez. Lo tienen que sacar, lo tienen que medicar a uno y bueno, ya buscarle otra área para ponerle el catéter. Oh, wow, sí, es un proceso. Mejor cuidar que no se moje, ¿verdad? Así es, pastor. Sí, es bien difícil, es bien complicado aún con el sudor. Wow. Pastor, hablando fuera de cámaras con usted y aquí entran dos tipos de personas, ¿verdad? La gente que se une y dice, pastor, vamos a orar por usted, ¿verdad? Para que el Señor le fortalezca. Pero también, aunque no quisiéramos, nos encontramos con gente que llega con un dedo señalador, ¿verdad? Decir, ¿no será que cometió algo? ¿No será que hizo algo? Esa pregunta no se la coloqué ahí en la lista, pastor. ¿Cómo sobrellevar un dedo señalador ahí? Es un poquito complicado, pastor, porque muchos me dijeron, pida perdón por algún pecado no confesado. Lo que yo les comentaba, ¿verdad? A usted, quizás, pastor, le hace falta fe, me dijeron, le hace falta fe. Y pues yo decía, no, pues fe, no me hace falta fe, porque pues, he visto la mano de Dios, ¿verdad? En muchas maneras, ¿verdad? Dios ha respondido a mis oraciones, deseos, anhelos, pero no es falta de fe, ¿verdad, pastor? Y creo yo que ahí es donde uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Cuando se topa con este tipo de casos, ¿verdad? Cuando uno ve a personas que de alguna manera están pasando algún proceso, el poder ser uno de bendición, el poder ser uno para poder restaurarlos, ¿verdad? Para poder restaurarlos, porque eso es a lo que el Señor nos manda, pastor, a poder restaurar, Amén. ¿verdad? Sí, pastor. Venía a mi mente una alabanza, no sé si usted la escuchó alguna vez. Era una alabanza que dice, Él es suficiente para mí, suficiente para ti, Cristo el Señor. Dice, en la abundancia, la escasez, dice, en la agonía, en el dolor, Él es suficiente. Pastor, esos días donde no sé si le tocan los mismos días o días en los que no toca servicio, le toca que ir a su tratamiento de diálisis. Bien, pastor, dice que yo tengo que estar lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Son los días fijos que yo voy a mi tratamiento. Día lunes, últimamente pues a veces me he ausentado porque no solamente tengo el problema sino que a raíz de esto surgió la neuropatía, que me afecta el dolor en mis pies. Tengo mala circulación también. Entonces se me juntó, ¿verdad? Esta situación. Entonces a veces después del tratamiento, ya por la tarde, me empieza a dar un dolor intenso en los pies y en mi mano izquierda, que es ahora es donde me conectan a la máquina, pastor. Y se me dificulta, ¿verdad? Se me dificulta el poder asistir a la casa del Señor, pastor.
nos cortó la transmisión. ¿Me logra ver usted, pastor Ever? Sí, se nos cortó la transmisión. No, pastor Félix, ya no logré verlo. Ahora sí. Gracias, pastor. Sí, se le grabando. ¿Me logra escuchar ahí? Ahí estamos, pastor. Amén. Gloria a Dios. Seguimos entonces. En el nombre de Jesús. Entonces, Amén, pastor. continuamos en esta parte que me decía, pastor, sobre el dolor en sus pies, sobre lo de su mano, sobre ese día lunes. Sí, pastor, me comentaba que me ha afectado la neuropatía, la mala circulación, ¿verdad?, de la sangre. Y a veces es un dolor muy intenso el que padezco ya a partir de las 3 de la tarde. A veces eso ha sido motivo de no estar en la casa de Dios. La mano izquierda también me ha estado doliendo mucho, ¿verdad? Es un dolor muy intenso y de cierta forma me entristece, porque como usted bien sabe, pastor, yo ministro en la alabanza, yo ministro con el piano y me duele a veces no poderlo hacer. A veces he llorado y una mañana en un ayuno, ministrando ahí en la iglesia, pastor, yo cantaba una alabanza de hermana Reina que dice: hay situaciones difíciles de entender cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer. Y yo lloraba, derramaba mis lágrimas, porque yo sé que el único que lo puede entender a uno en esta condición es Dios, ¿verdad? Y aquellas personas que lo viven también, ¿verdad? Aquellas personas que lo están viviendo, pastor. Wow. Sí, yo me recuerdo por lo que usted mencionaba sobre la depresión. Yo nunca había vivido la depresión, y la viví, y hasta que la viví como por 7 meses. Y cuando la viví, pastor, tal vez, no sé, tal vez el 1%, tal vez comprendí lo que pasó Elías en la cueva, ¿verdad? Entonces me dije, oh, wow, este espíritu de depresión es un espíritu del mismo infierno, ¿verdad? Enviado completamente a uno para abatir el alma, ¿verdad? Así es, pastor. Yo bajé 60 libras al inicio de esto. Wow. Estaba en un estado donde yo sí sentí palpablemente que iba a morir, pastor, que iba a morir. Mi esposa se iba a orar a la iglesia en la mañana y en la tarde, todos los días, pastor. Y de repente vino una sierva acá a la casa a orar, y en medio de la oración comienza a dar palabra profética, ¿verdad? Y le dice a mi esposa: ya te mostré la caja, ¿verdad? Y yo no sabía nada, pastor. Y mi esposa, cuando ella iba a orar a la iglesia, ella vio en visión la caja ahí en la iglesia, y ella no me había hecho nada. Y la sierva le dice: ya te mostré la caja, dice el Señor. Pero esta enfermedad no es para muerte, ¿verdad? Entonces empezamos a abrazar esa palabra, y el Señor nos fue restaurando, pastor, porque la verdad al inicio sí, le testifico, yo bajé 60 libras, ¿verdad? Por esta situación. Y cuando le ha tocado después del proceso, después de salir del hospital, pastor Ever, ir a ministrar a la iglesia, cuando su cuerpo, porque yo me imagino pues que su cuerpo sale todo agotado, ¿verdad? Después de ese proceso. ¿Cuántas horas son? Dice, pastor, que yo salgo de acá a las 4:30 de la mañana,
tenemos que estar entrando a las 5 allá. Hacemos fila para que nos vayan anotando. Luego pues ingresamos, nos pesan. A las 6 de la mañana nos están conectando. Para las 10 y cuarto, 10 y media. Son 4 horas. Wow, casi son 4 horas y media. Sí, 4 horas conectado, ¿verdad? Ese es el tiempo, ¿verdad, pastor? Que uno pasa conectado a la máquina. Y cuando ya sale del hospital, pastor, el cuerpo, imagino que va resentido, ¿verdad? Al inicio sí, pastor, al inicio era mucha debilidad, mucho agotamiento, dolor de cabeza. También tuve algunos problemas estando conectado con la presión, se me bajaba la presión. Pues esto es un problema para nosotros pacientes, ¿verdad? Renales, que se nos baje la presión o que se nos suba la presión, ¿verdad? Podemos descompensarnos estando ahí conectados, ¿verdad? Pero gracias a Dios, yo le testifico, pastor, para honra y gloria de Dios, pues yo salgo bien, ¿verdad? Salgo bien. El problema que a mí me da es ya por la tarde con el dolor de mis pies, de mi mano, pero gracias a Dios el Señor siempre me saca fortalecido de ese lugar. Y aquí es donde entra esa parte pastoral, ¿verdad, pastor? La parte pastoral donde llegan las ovejas, es decir, pastor, ore por esta gripe, ¿verdad? Ore por este dolor de cabeza y poder declarar una palabra, pastor, de sanidad sobre ellos. Amén. Sí, pastor, precisamente anoche nos llamaban ya como a las 11 de la noche para ir a orar por una ancianita, ¿verdad? Que está muy enferma. Y pues nosotros fuimos con mi esposa y lo hacemos con todo el corazón, con toda la fe, creyendo, pastor, de que el Señor puede sanar, ¿verdad? Él puede sanar, Él puede restaurar, y lo hemos visto, pastor, lo hemos visto, ¿verdad? Y yo creo totalmente, el infierno puede mandar un dardo, un mensaje diciendo oras por una persona creyendo por su sanidad cuando tú necesitas un milagro, ¿verdad? Y ese dardo puede venir a la mente, ¿verdad, pastor? Sí, pastor, pasa, ¿verdad? Pasa, y yo como le he hablado aún a los miembros, ¿verdad? Que el enemigo no se queda tranquilo. Tenemos esa parte que es la humanidad, ¿verdad, pastor? La humanidad, y él sabe que ahí es donde nos puede atacar. A veces ha pasado que he visto testimonios, ¿verdad? De gente que dice, el Señor hizo un milagro en mi vida, el Señor me sanó. Y entonces entra, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces yo no recibo ese milagro. Entonces, ¿por qué no he recibido esa respuesta, verdad? Entonces vienen esos dardos a la mente y al corazón, pastor. Pero fíjese que venía a mi mente el recuerdo cuando no podíamos tener hijos y Vitia se empezó a sentir como mal en su cuerpo y fuimos a un chequeo médico y le dijeron que estaba embarazada. Y el gozo que vino a mi vida fue publicarlo en las redes sociales y decirlo a la iglesia, Vitia está embarazada, ¿verdad? Porque ya llevamos varios años esperando, como 6 años, y no podía quedar embarazada. Y cuando vamos a los otros 2 meses a otro chequeo, así como usted dice, fríamente el doctor le dice, Vitia, tu bebé, el corazón dejó de latir, ¿verdad? Está muerto ahí en el estómago. Entonces, wow, eso es un impacto, ¿verdad? Totalmente. Y Vitia, lo único que le quería decir al doctor es cuál fue la razón de que dejó de latir el corazón. Y le dice el doctor, no lo sé. No lo sé. Pero, pastor Ever, lo tremendo de eso fue que Vitia me dice, yo necesito que me des una semana. Y yo decía en mi mente, ¿cómo voy a publicar ahora en Facebook que nuestro milagro se murió?
¿Y cómo le voy a decir a la iglesia, hermanos? Pasó esto, ¿verdad? Y Vitia me dijo, esperemos una semana. Y pasan dos cosas que golpearon totalmente nuestra humanidad, porque llegó una hermana y dice, Pastora Vitia, le traigo un vestidito para la nena, ¿verdad? Para que se lo ponga cuando nazca. Y yo solo vi que Vitia como que tragó saliva, ¿verdad? Y me dijo, voy a salir de aquí. Y a los 2 días una hermana le dice, Pastora Vitia, ¿puede venir a orar por mi niña que nació? ¿Verdad? Entonces Vitia me dijo, voy a ir a orar y lo voy a hacer con todo mi corazón, ¿verdad? Y fue a declarar la palabra y a orar por la bebé, por la mamá, y aunque cuando salió de la casa, salió totalmente, que me dijo, déjame un momento a solas, ¿verdad? Entonces, pero yo creo totalmente, pastor, que uno viene y cuando uno va a declarar es la palabra, ¿verdad? Es la palabra la que va a hacerlo, ¿verdad? No somos nosotros, no es por lo que estemos pasando. Es la palabra la que va a hacer el efecto, ¿verdad? Amén, pastor. Creo yo que el Señor en todo esto nos enseña a crecer, nos enseña a madurar, ¿verdad? Porque creo yo que el tiempo de Dios es perfecto. Los tiempos del Señor son perfectos, porque si esto me hubiera pasado, quizás tal vez al inicio del ministerio, tal vez hubiera sido diferente, no hubiera aguantado, ¿verdad, pastor? Pero el Señor lo permite ya cuando vamos cumpliendo casi 20 años de ministerio. Gloria a Dios. Casi 20 años de ministerio, pastor, y créame que pues el Señor nos ha fortalecido, pastor, porque aún a las consultas médicas que yo voy, siempre le dan a uno bastante medicina, pastor, bastante medicina, y pues al inicio yo me tomaba toda la medicina que me daban, pero eso me hacía daño, yo sentía que me hacía daño, en vez de hacerme un bien me hacía daño, pero bueno, dije yo voy a tomarme las que más creo yo que me van a ayudar. Y para la gloria de Dios le deseo decir que siempre que voy a mis laboratorios y paso con el médico, me dice, todo está bien, sígase tomando el medicamento, me dice, sígase tomando el medicamento. Y yo en mi mente digo, pero si supiera que no me lo estoy tomando, que ha sido la mano de Dios, quiero, que ha sido la mano de Dios. Pastor, 2 preguntas en una. ¿Cuál es la cita bíblica que más lo ha fortalecido y la alabanza que más lo ha ministrado usted en esos momentos difíciles? Yo leía, pastor, el libro de Daniel. Leía el testimonio del rey Nabucodonosor, y al final del capítulo 2, él, cuando ya reconoce, ¿verdad? Ya entra en razonamiento, comienza a darle la gloria a Dios y dice, reconozco, ¿verdad?, quién es el Señor. Y ¿quién le va a decir a él, ¿qué haces? Dice, ¿verdad? Hasta con la expresión, ¿qué haces? Y eso me impactó a mí, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es un Dios soberano, pastor. Es un Dios soberano y Él hace como Él quiere, ¿verdad? Como Él quiere. A veces nosotros no entendemos el porqué de las situaciones, pero Él tiene siempre un propósito, pastor. Él siempre tiene un propósito para cada situación, ¿verdad? Y pues la alabanza, siervo, que pues a mí me ministra mucho y me ha llenado mucho, ¿verdad? Y le pido al Señor, esto es, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, ¿verdad? Porque su presencia lo llena todo, pastor. Su presencia lo llena todo, su presencia es
la que lo sostiene a uno, su presencia es la que lo mantiene a uno, pastor, ¿verdad? Y aún David decía, ¿verdad? Quítame el reino, quítame la riqueza, pero no me quites tu presencia. Wow. ¿Verdad, pastor? Yo creo que lo más importante para el hombre, para la mujer, es anhelar la presencia del Señor, ¿verdad? Amén. Su espíritu es quien nos fortalece, quien nos vivifica, ¿verdad? Su espíritu es el que nos renueva, nos reverdece, ¿verdad, pastor? Y yo creo que eso es muy importante. Gloria a Dios. Yo creo totalmente que en Él es nuestro refugio, ¿verdad? Él es nuestra roca, ¿verdad? Y pastor, meditaba sobre como humanos corremos todos los días en el afán de este mundo, ¿verdad? Pero cuando se está en un proceso así, se valoran diferentes cosas, ¿verdad, pastor? Y se medita. Entonces, ¿qué podría compartir usted acerca de eso? ¿Qué ha aprendido a valorar usted en este proceso? Creo yo, pastor, de que a veces cuando uno está sano, a veces no valora el poder compartir con la familia. Le hablo acerca de el poder salir. Yo soy uno de que a mí me gusta ir mucho a la playa o a las piscinas, o salir a comer a un restaurante, o viajar lejos, me gusta mucho. Y a veces cuando uno se enfoca mucho en el trabajo, en tener ganancias, uno descuida esa área que es la familia, compartir con la familia, pasar tiempo con la familia. Yo, cuando me pusieron a mí el catéter, a mí me dijeron, usted ya no se puede ir a meter a una piscina, usted ya no puede ir a una playa. Y yo empecé a recordar y yo decía, lamento mucho que tuve mucho tiempo cuando tuve salud y no lo aproveché. Y yo lloraba, pastor, yo lloraba mucho porque yo decía, no supe valorar ese tiempo que tuve para poder disfrutar con mi familia, porque aún en el lado ministerial, pastor, usted sabe que uno se entrega a la obra, uno está ahí al 100, ¿verdad? Con los miembros que lo llaman de un lado, ¿verdad? Que hay que ir a ver ciertas actividades y uno tiene que estar siempre ahí, ¿verdad, pastor? Aún llegó un tiempo donde yo no tenía ningún día de descanso, pastor, un año completo trabajando en la obra. Y mi esposa una vez me dijo, ¿y cuándo vas a tener tiempo para nosotros? Esas palabras pegaron mucho en mi corazón, pastor. Pegaron mucho en mi corazón. Y máximo cuando yo inicié el proceso era lo que más me dolía. Porque un día llorando los dos en el carro con mi esposa, porque él decía, mi hija, yo siento que ya no puedo. Yo siento que no voy a poder con esto. Y ella me decía, ¿cómo no disfrutamos cuando pudimos? ¿Cómo no hicimos las cosas que nos gustaban cuando pudimos? A mí me pegó muy fuerte, pastor, me pegó muy fuerte, paré llorando, ella también, pero ya después que a mí me hicieron la operación para ponerme una fístula, ¿verdad? Es ahora donde me conectan a la máquina, pues tengo ahora la bendición de poder meterme en una piscina, de poder pasear, ¿verdad? Entonces hemos podido compartir con mi esposa, con mis hijos. Yo sé que cuando se da la ocasión, aún mi esposa me dijo, ¿a dónde querés ir? Yo te voy a llevar a donde querrás. Y aún yo creo que usted es testigo cuando fuimos pasando allá por Sanarate, ¿verdad?
Sí, nosotros, ella me llevaba, ¿verdad? Siempre a pasear por muchos lugares, porque ella me decía, yo, a donde querrás ir, yo te voy a llevar, ¿verdad? Y creo yo que para aquellas personas que hoy tienen esa bendición de poder compartir y no lo hacen, deberían de aprovechar ese tiempo, porque como dijo alguien, la salud no la valora uno hasta que uno no la tiene, ¿verdad? La familia no la valora uno hasta que uno la pierde, ¿verdad? Entonces creo yo que a veces nos enfocamos mucho en el trabajo, no solamente secular, en el espiritual también, ¿verdad, pastor? Y creo yo que lo más importante también es la familia. Sí, porque con mi hijo meditábamos acerca del servicio que estaba dando Marta, ¿verdad? Y el Señor le dice, estás afanada, ¿verdad? Y estás turbada y estás camino a la amargura. Y estaba dando un servicio al Señor, pero ya habían síntomas de amargura, ¿verdad? Y meditaban cómo, porque también, ¿verdad, pastor? Yo creo que lo van a ver muchos ministros, este podcast, y yo creo de que a veces terminamos en un afán ministerial, ¿verdad? Y lo que usted dice, nos terminamos llevando a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, ¿verdad? Y ganando muchos afuera y perdiendo a los de adentro. Y yo creo que el primer ministerio que el Señor nos ha delegado es nuestra familia, ¿verdad? Así es, pues. Por el cual tenemos que velar y yo en eso he estado meditando también y digo yo, razón tiene la palabra cuando dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tenemos que encontrar ese balance, ¿verdad? Para poder agradamos al Señor cuando le dedicamos tiempo a nuestra familia. Amén. Y quiero pedirle, pastor, por las personas, ¿cuánto tiempo lleva usted en este proceso ahorita con sus diálisis? Ya son 4 años, pastor. 4 años. 4 años. 4 años. 4 años y el Señor pues me ha fortalecido, porque ahí al lugar donde yo voy llegan muchos pacientes, pastor, llegan bastantes pacientes y en estos 4 años he visto morir como a 4 personas que llegaban ahí al tratamiento, ¿verdad? Y a veces impacta mucho porque yo al inicio yo lloraba mucho porque me ponía a pensar en mi hijo más pequeño, ¿verdad? Yo le decía, Señor, por lo menos permite que yo lo pueda ver salir de sus estudios, dame la fuerza para verlo yo, ¿verdad? Crecer, llegar a su edad adulta, ¿verdad? Y precisamente ahorita en diciembre el Señor nos bendice porque mi hija pues ya tuvo a su bebé, ahora soy abuelo, pastor, ¿verdad? Y el Señor me permite ver una generación más, ¿verdad, pastor? Una generación más. Y trae felicidad al hogar, ¿verdad? Sí, pastor. Estamos contentos, estamos muy felices y yo agradecido con el Señor porque estoy viendo a mi hijo crecer. Ya entró a segundo básico, ¿verdad? Gloria. Ya está en segundo básico y sé que pues el Señor me va a permitir verlo graduado, ¿verdad, pastor? Y llegan momentos muy duros, pastor. Créanme que yo creo que delante de estas cámaras, pues yo me estoy ministrando, pastor, porque a veces me tocó, una vez salimos a dar una vuelta con mi esposa
yo andaba con mucho dolor y de repente paré llorando, ¿verdad? Y me decía mi esposa, ¿qué tenés? Es que hay momentos donde yo siento que ya no puedo, siento que las fuerzas ya no me dan y comencé a llorar ahí en el carro y ya me decía, llorame, dice lo que tengas que llorar. Y yo me desahogué, pastor, y yo paré llorando, ella también. Y yo le decía, no lo hago en la casa, le digo, por tal de no afectar a mis hijos. He tenido que sacar fuerza, pastor, sacar fuerza para que ellos no me miren llorar, pero a veces no aguanto, ¿verdad? No aguanto, y lo que más me duele es cuando mi niño pequeño se acerca, ¿verdad, pastor? Y él me abraza y me dice, ¿qué tal? Y se pone a orar por mí, se pone él, y me dice, me duele verte así. Por eso muchas veces me contengo, y cuando tengo la oportunidad de estar en lo secreto, ahí es donde me desahogo, pastor, ¿verdad? Y el Señor es quien sabe, ¿verdad? Que no es fácil esto, ¿verdad, pastor? Pero creo en su palabra, creo en su promesa, y Él nos ha dado una palabra de sanidad, y yo sé que si no es en este tiempo, Él tendrá el tiempo perfecto para poderlo hacer. Gloria a Dios. Sí, mientras usted compartía esto, venía cuando el Señor le habla a Josué, ¿verdad? Y le da las indicaciones. Y por las indicaciones que le da, prácticamente le está diciendo, no se te va a hacer fácil, va. Vas a tener que ser, no le digo no solo valiente, vas a tener que ser muy valiente, va. Porque si con Moisés hubo proceso, contigo también va a venir doble, va. Y yo creo totalmente que, como Pablo decía, ¿verdad? Mientras que este cuerpo se va desgastando, ¿verdad? El interior se va rejuveneciendo, ¿verdad, pastor? Sé que también estos 4 años ha conocido a dejar de verlo como Dios y lo ha visto como Padre, ¿verdad? Y fuera de cámara, ya le hacía una pregunta a usted, le decía, ¿qué fue lo que Nabucodonosor vio en el horno para decir, un hijo de un Dios, de una divinidad está ahí, ¿verdad? Y yo meditaba y decía, a un inconverso, a un mundano se le reveló el Señor. Tuvo la revelación de saber que no era no era otro hombre más, era una divinidad, ¿verdad? Que se estaba manifestando en el fuego, en el proceso que estaban pasando aquellos que no habían negado su nombre, ¿verdad? Y sé que también ha venido un nivel mayor a su vida, un mayor nivel de madurez, ¿verdad? De revelación, ¿verdad? Una vez Vitia llorando le decía al Señor, ya no aguanto la crítica, ¿verdad? Por las redes sociales, por diferentes lados. Y el Señor le hablaba y le decía, si te quito la crítica, también te quito la unción, porque la unción atrae la crítica, ¿va? Entonces, sé y puedo ver en su vida, pastor, de que, por lo menos en lo personal, yo llegué a un momento que yo operaba en emoción, ¿verdad? Después operé en fe y no operaba en sabiduría, ¿verdad? Hoy, por medio de los procesos y de la escuela del Padre, digo yo, wow, hoy tengo que agregarle a la fe, le tengo que agregar la sabiduría, ¿verdad? Y puedo ver esto en usted, que si alguien se sienta a pedirle un consejo, será el mismo Dios hablando
por medio de usted, ¿va? La gloria sea para el Señor, ¿verdad, pastor? Porque recuerdo en un evento que ahí fue donde lo conocí, pastor. Usted testificaba de las bendiciones que el Señor estaba dando a su vida y estaba derramando sobre su vida, ¿verdad? Abriendo el canal, abriendo todo lo que el Señor se estaba glorificando, y de repente alguien se acerca y le dice: pastor, yo quiero tener todo lo que usted tiene. ¿De verdad? Sí, quiero tener todo lo que usted tiene. Va, está bien, ahí te van mis problemas, mis procesos. Te impactó, ¿verdad? Porque a veces la gente quiere recibir las cosas, ¿verdad? Por así, ¿verdad? Pero no saben cuál ha sido el proceso que se ha tenido que vivir. Las lágrimas que se han tenido que derramar. Yo creo que todo ministerio duele. He llorado, he sufrido, ¿verdad? Y creo que en todo esto, yo, como le decía, el Señor nos ha enseñado a crecer, a madurar, y ha sido también parte de la palabra que se ha dado en la iglesia acerca del crecimiento, acerca de la madurez, porque no podemos nosotros quedarnos como niños. Yo veo gente que lleva años y no pasa, ¿verdad? Como dice el dicho de sope a gavilán, ¿verdad? Solo son espectadores, y la mera realidad, siervo, es de que hay personas que solamente se involucran, pero son pocas las que se comprometen con el Señor, pastor, ¿verdad? Sí. Y esto hace la diferencia, ¿verdad? Para poder dar un servicio de calidad, un servicio de excelencia, una adoración, una verdadera adoración, ¿verdad? Como lo hizo Abraham, ¿verdad? La adoración que él estaba ofreciendo era entregar a su hijo, ¿verdad? Y él dijo: vamos a ir a adorar y regresaremos. Precisamente anoche hablábamos en la palabra que yo le compartí al pueblo, el deleite en la oración, ¿verdad, pastor? Wow. El deleite en la oración, ¿verdad? Porque mucha gente la oración la ve como una carga, como un sacrificio, ¿sí? Y el Señor Jesús no nos lo enseña de esa manera. Para él era un deleite poder hablar con el Padre, el poder ser guiado por el Padre, ¿verdad? Y él decía: yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que mi Padre me dice que hable. Yo no hago lo que yo quiero hacer, yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Y la misma palabra dice que él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Porque él se deleitaba en poder hablar con el Padre, ¿verdad, pastor? Wow. Y esto es lo que viene a traer sobre aquellos que lo logran entender, una bendición extraordinaria, pastor, porque el Señor Jesús, cuando llegaba a un lugar, solo decía la palabra y él sanaba, él resucitaba al muerto. Aún con el endemoniado gadareno, él no tuvo que decir mayor palabra, sino que decía a aquella legión: ¿por qué nos has venido a atormentar antes de tiempo? Pero lo único que hacía Jesús era pasar horas hablando con el Padre, ¿verdad? Ese era su deleite. Y por eso David también en uno de los salmos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Yo creo que sí profundizaríamos en esa palabra, deleítate, ¿verdad, pastor? Amén. Bueno, ¿verdad? Aun cuando estemos pasando el valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Aunque pasemos por esos momentos oscuros. Meditábamos acerca de Elías. Y yo creo que, wow, qué impactante, pastor, porque Elías deseándose morir, ¿verdad?
Yo creo que solo él conoció la dimensión de lo que estaba viviendo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué me impacta, pastor? Es que eso, en su momento humano, Elías, el hombre de fuego, pero en su momento humano, deseando morirse porque no aguantaba, eso provocó que el cielo se activara, ¿va? Y le mandaran un delegado. Y ¿sabe qué me bendecía tanto, pastor? Wow, esto a mí me bendecía tanto, porque el ángel lo fue a alimentar físicamente primero, ¿verdad? Le dijo: levántate, come y bebe, ¿verdad? Porque largo camino te espera, ¿va? Entonces, alimenta, porque su cuerpo físico necesitaba, porque prácticamente el cuerpo es el carro, el transporte del Espíritu Santo, ¿verdad? Y le dice: necesitas fortalecer tu cuerpo. Tu cuerpo necesita ser fortalecido porque te toca que caminar. Y también cuando va con Pedro, cuando Pedro lo negó, ¿verdad? En su humanidad lo negó. Pero yo digo, qué amor de Jesús, Pastor Ever, porque antes de restaurar a Pedro, le cocinó pescado, ¿verdad? Y le dijo: ven, primero necesito fortalecer tu cuerpo físico, y después viene la restauración de tu alma, ¿verdad? Entonces, el Señor fortalece nuestros cuerpos, y así como envió ese ángel, ¿verdad? Y yo meditaba con mi hijo, fíjese, hablábamos y decía yo: wow, es que la seguridad del cielo vino a la tierra. Yo creo que no ha habido acontecimiento tan grande que si hoy la seguridad de un presidente es impactante, ¿cómo no sería esa seguridad del cielo que le mandaron Elías? Diciendo: el infierno se va a tener que quedar con la boca cerrada, porque no se le va a dar el placer que ese decreto se cumpla en Elías. Ahí el cielo viene a respaldar la obra, el trabajo que ese hombre de Dios había realizado. Así es, pastor. Entonces, creo yo, pastor, que el Señor, a través de su palabra, nos da muchos ejemplos y nos da esa fortaleza, porque a veces nosotros como cristianos ignoramos que el enemigo siempre trata la manera de ver cómo vencernos, de qué manera tentarnos, porque Él nos conoce perfectamente, ¿verdad? Conoce nuestras debilidades, de qué manera atacarnos, ¿verdad? Pero yo veo al siervo Job, ¿verdad, pastor? Un siervo que de alguna manera él no entendía lo que le estaba pasando, porque venía un siervo, le daba una noticia, no terminaba de hablar este siervo, venía el otro, ¿verdad? Y una tras otra, pastor. Lo que él no sabía, lo que él ignoraba, era lo que se había hablado en el cielo, ¿verdad? En el cielo el Padre le ha dicho: mi siervo Job, un hombre justo. Aleluya. ¿Verdad? Entonces el enemigo fue quien le dice al Señor: quítale lo que tiene, a ver si no blasfema en tu propia presencia. Wow. Entonces yo veo a Job, ¿verdad? Cuando le están dando las noticias y todo, y a la par estaba el enemigo esperando que él abriera su boca, porque eso era lo que él deseaba, que él blasfemara. Pero Job cierra sus labios por 7 días, ¿verdad, pastor? Entonces yo creo de que el enemigo siempre nos va a atacar. El problema está que nosotros hagamos lo que él espera que nosotros hagamos, ¿verdad? Wow, pero cuando reaccionamos diferente a lo que él espera, es donde él queda burlado, él queda vencido, pastor, ¿verdad? Entonces Job cerró sus labios por 7 días,
Y vemos todo el proceso de Job. Ya en los últimos pasajes vemos que Él nos bendice con palabras donde Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y también en esa palabra que Él dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y el Señor lo levanta y le da 4 veces más de lo que Él tenía, pastor. Es restauradas su vida en las diferentes áreas, ¿verdad, pastor? Amén, pastor. Él fue remunerado, ¿verdad? En gran manera. Yo creo totalmente que podemos citar con toda confianza Jeremías 29:11, ¿verdad? Porque los planes que yo tengo para vosotros son planes de bien. Amén. Y sé también, pastor, que como le decía hace un tiempo atrás, hace una hora tal vez, y le decía, a veces necesitamos que alguien nos venga a recordar la palabra, porque a veces la sabemos, y sí, hemos vivido glorias, pero Isaías 42:19 creo que dice, otra vez abriré caminos en el desierto, ¿verdad? ¿Qué significa? De que otra vez significa que ya hubo una primera vez, ¿verdad? Y antes, pastor, de pedirle que ore por las personas que están iniciando este proceso de enfermedad y o dígase en su proceso de matrimonio, y que usted pueda declarar una palabra sobre ellos, deme el privilegio de orar por usted. Amén, pastor. Cuando yo meditaba sobre Elías, el ángel le dice, levántate y come porque el largo camino te espera. Y hoy el Señor le dice eso, ¿verdad? Largo camino te espera, ¿verdad? Faltaba todavía que ungir al sucesor, aquel que iba a seguir el legado. No había sido ungido todavía. Todavía Elías tenía que ungir a un rey que tenía que matar a Jezabel, ¿verdad? Entonces todavía hay generaciones que necesitan ser ungidas, pastor Ever. Y como usted decía de Job decía, aún desecha esta mi carne, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Y si algo es de que, por eso yo creo que 2 o 3 veces le dije, pastor Ever, no sé cómo Dios le dio el nombre del lumbrero de las naciones. Se lo dije como 3 veces. Pero es un nombre profético. Amén. Y sé, como hablando fuera de cámaras, que no solo viajará a las naciones, sino que Dios le dará hijos espirituales en las naciones. Porque lo que se vio en el espíritu se va a materializar, ¿verdad, pastor? Amén. Y yo creo de que hay hombres y mujeres de Dios orando por una paternidad no emocional, ¿verdad? O sea, dice, te llevé al desierto, ¿verdad? Para volver a enamorar tu corazón. Y yo creo que fuimos llevados al desierto, pastor Ever, porque querían enamorar nuestro corazón, ¿verdad? Y hoy quiero tomar este minuto, pastor. Padre, en el nombre de Jesús. Al ver la distancia, hay varios kilómetros o millas, pero hoy en el Espíritu, Señor, me paro frente al pastor Ever, Señor. Y en el Espíritu tomo sus brazos y se lo levanto en el nombre de Jesús. Dice que tú fortaleces toda rodilla debilitada. Hoy en el nombre de Jesús, sus rodillas, sus pies, sus tendones,
sus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Porque todavía hay hombres y mujeres que van a ser ungidas y enviados. Porque Lumbrera de las Naciones es una matriz no solo de líderes, sino de discípulos. Y que la visión que tú le has dado al pastor Ever, Señor, la van a correr muchas personas fuera de Guatemala. Padre, que esos ministros que están orando por una paternidad ministerial puedan tener ese contacto con ellos. Padre, gracias por la vida del pastor Evers. Gracias, Señor Jesús. Que yo me considero amigo del pastor Evers. Jesús mencionó que Lázaro era su amigo. Más que verlo como un ministro, lo veía como un amigo. Y hoy, como amigo, no como pastor, como amigo, te levanto los brazos, Señor, en el nombre de Jesús. Hay mucho que se tiene que escribir todavía de él. Hay mucho rema que tiene que salir todavía. Hay mucha palabra que ha sido dada tal vez en la silla o en la camilla del hospital. Y ahí ha nacido. Y que no solo Lumbrera de las Naciones la tiene que escuchar. Las naciones tienen que escuchar esa palabra. Padre, llévale gente experta en las redes sociales. Llévale gente que invierta, Señor, en equipo de transmisión. Para que esta palabra, Señor, pueda cruzar las fronteras y pueda direccionar a muchas vidas fuera de Guatemala, Padre. Gracias por Pastora Loida, Señor. Porque Pastora Loida, Señor, es la mujer virtuosa que el libro de Proverbios describe. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de ella, Señor. Por ese ser, ese soporte, Señor. Por ser esa columna, Señor. Que cuando humanamente nosotros nos sentimos desmayar o flaquear, ahí están ellas. Firmes, con una palabra no solo de consuelo, sino desafiante, que nos recuerdan nuestro diseño. Gracias por cada hermano, por cada líder de Lumbrera a las Naciones que ha llevado a este lugar. Por cada uno que ha tomado la visión, que se considera un discípulo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede orar por las personas que están pasando un proceso, pastor. Amén, pastor. Bendito Padre que estás en gloria, en esta hermosa hora. Vengo delante de tu presencia dándote gracias, primeramente por esta bendición que tú me concedes, por este privilegio, poder compartir esta plataforma con Pastor Félix, mi Dios amado. Padre, gracias por su esposa, por su familia, mi Dios, sus hijos. Queremos, Padre, unirnos en oración, Padre, por aquellas personas que de alguna forma, Padre, están viviendo procesos de enfermedades crónicas, mi Dios amado. Aquellas personas que están atravesando por dificultades, mi Dios amado. Sé, Jehová de los ejércitos, que tú conoces el dolor, tú conoces, mi Dios amado, Padre, la debilidad, tú conoces, mi Dios amado, a veces, Padre, esos pensamientos que vienen donde se sienten, mi Dios eterno, Padre, ya no poder
pero en medio de todo esto, tú estás con ellos, mi Dios amado. Padre, aquel, mi Dios amado, que siente que el mundo ya se le acabó, Padre, hoy traemos una palabra de fe, esa palabra que tú nos has entregado, esa palabra, mi Dios amado, donde ellos van a volver a florecer, mi Dios eterno. Padre, esos riñones, Señor eterno, sean, Padre, reverdecidos, Padre, en el nombre de Jesús, que puedan, mi Dios amado, ser sanados, Padre. Yo sé que para ti no hay nada imposible, mi Dios amado. Padre, aquellas personas que están, mi Dios amado, padeciendo de cáncer, que están padeciendo, mi Dios amado, Padre, de estas enfermedades crónicas, Padre, seas tú sanando en el nombre de Jesús, sanando primeramente su alma, haciéndoles ver, mi Dios amado, que el valor, Padre, no lo han perdido, Señor, que para ti valen mucho, Padre. Y mi Dios amado, que aquel que está alejado de ti, que pueda regresar a tus brazos, que pueda regresar a tus caminos, que aquel que no te conoce, mi Dios amado, pueda conocerte y entregar su vida a ti, mi Dios amado. Creo firmemente que tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Tú das vida, mi Dios eterno, a esos órganos que han sido afectados. Tú le das, mi Dios amado, sanidad a esa sangre, Padre, a esa diabetes, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Tú das sanidad en el nombre de Jesús. Creemos, Padre, que hoy tú vienes a traer paz al corazón, que tú quitas toda aflicción, que tú quitas toda carga, todo peso en el nombre de Jesús, y que tú fortaleces esas vidas, que tú renuevas, mi Dios amado. Padre, gracias te damos. La gloria y la honra es para ti, mi Dios eterno. Amén y amén. Aleluya. Gracias, pastor, por compartir este tiempo muy poderoso en este podcast. Amén, pastor, gracias a usted. Gracias, pastor, créame, es una bendición y yo también lo considero un gran amigo, pastor. ¿Verdad? Los aprecio mucho. Algo que llenaba también mi corazón en la oración que usted hacía es la oración por mi esposa, porque ella ha sido una parte vital en todo este proceso, ¿verdad? Y yo creo que aquellas personas que tienen algún familiar pasando por estos procesos, es muy importante que ellos sean indispensables, ¿verdad? Que esté ahí siempre el apoyo, el amor, el cariño, pastor, porque uno necesita un hombro donde llorar, uno necesita una persona a quien lo apoye, y mi esposa ha sido una mujer de mucha bendición para mi vida. Un día que yo ya no podía más, ella me decía: no te preocupes, porque si es necesario que yo te cargue en mis hombros, yo te llevo en mis hombros. Yo aquí estoy para ti, ¿verdad? Si es necesario que yo te tenga que cargar, yo te cargo, ¿verdad? Y ha sido una mujer de mucha bendición para mi vida. Yo también le digo, ¿verdad? A esas personas que tienen familiares atravesando por estas enfermedades, que no los dejen, ¿verdad? Porque la soledad mata, pastor. La soledad mata, ¿verdad? Uno necesita tener donde poder, un hombro donde llorar, pastor. Un hombro donde llorar, desahogarse, ¿verdad? Y esto es bien importante. Esto es bien importante, y gracias, pastor, ¿verdad? Por esta bendición, y deseo con todo mi corazón que ser de bendición para muchos. Y 2026, el año, pastor, del reverdecimiento, pastor, ¿verdad? El Señor nos hace reverdecer, y lo creemos, ¿verdad? Lo creemos en el nombre de Jesús,
Lo creemos sobre su ministerio, sobre su familia, sobre su casa, pastor, ¿verdad? Grandes cosas Dios trae para sus días, año 2026. Un fuerte abrazo, pastor. Gracias por habernos acompañado. Igualmente, pastor, que el Señor le bendiga. Gracias. Él viene con fuego, Él viene con gloria, ruge como un trueno, rompe la historia. Él viene con fuego, Él viene a reinar, nadie lo detiene, Él va a conquistar. Él ha oído el clamor de su pueblo fiel, despierta los huesos, levanta con poder, tiembla la tierra, se abren los cielos, el león de Judá camina entre su pueblo. Mujer que lloraste, levanta. Centro de Avivamiento, King of Kings. Pastores Félix y Vitia de García, una voz del reino para esta generación.